quieres hablarnos, Señor. Te bendecimos, Padre de los cielos, te adoramos, Señor, y entregamos, Señor, nuestras vidas y nuestro corazón en tus manos. Haz como tú quieras con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días, vamos a orar, amén. Vamos a orar un momento. Padre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, delante de tu gloria, Señor, agradecidos por este tiempo, Señor, que nos permites una vez más, un domingo más, reunidos con mis hermanos, Señor, unidos en el Espíritu, Señor, con la iglesia de Cristo, Señor, en torno a ti, adorándote, glorificándote, Dios, y exaltándote, Señor. Gracias por permitirnos venir, por darnos la capacidad, Señor, de levantarnos, de ser abrigados por tu misericordia, Señor, y poner en nuestro corazón también, Señor, la inspiración para venir, Señor, a este lugar, al lugar de reunión, Señor, para estar un tiempo contigo, Señor, precioso, y también poder compartir con nuestros hermanos que amamos, Señor. Los hermanos que tú nos diste y que nos hiciste hermanos de ellos por causa de tu sangre, Señor, por causa de tu sacrificio y de la vida que has soplado sobre la iglesia de Cristo, Señor, sobre tu amada, Señor. En el nombre de Jesucristo, ponemos, Señor, este tiempo en manos tuyas, Señor. Más bien ratificamos este tiempo en manos tuyas, Señor, y pedimos la inundación de tu Espíritu en todo lo que se haga en este momento, Señor. La administración tuya, la libertad, Señor, la palabra que viene del Padre, sea la que recibamos hoy nosotros, en el nombre de Jesús. Y sea la que en nosotros produzca fruto abundante, al 30, al 60, al 100 por uno, para la gloria de nuestro Dios. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo, Señor. Y también oramos, Señor, pidiéndote que quites de nuestro entorno, Señor, toda preocupación, todo espíritu de angustia, Señor, por causa de lo que hoy se está haciendo en Colombia. Nosotros somos ciudadanos de los cielos, Señor. Más que ciudadanos de este país, somos ciudadanos de los cielos, Señor. Y la paz y la tranquilidad tienen que ser parte de nuestro corazón, Señor. Ningún hombre, Señor, ningún hombre por 10,000 promesas bien intencionadas que haga, Señor, ningún hombre puede traer el cambio a este país, Señor, ni el cambio de los corazones. Solo tú lo puedes hacer. Y por eso clamamos para que un avivamiento venga a Colombia, Señor, y a las naciones en las que tú nos has puesto, Señor. Y asimismo, Señor maravilloso, glorifícate en medio de todas esas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, y permítenos prepararnos correctamente, Señor, para el tiempo de tu retorno, que es uno de los hechos más indiscutibles que hay, Señor, tu regreso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, amén. ¿Quién está contento? ¿O están tristes? ¿O están preocupados? Que eso percibía yo, no en general, porque la gente está preocupada. O sea, sentía yo de parte del pueblo de Dios preocupación, como si las cosas de la palabra se definieran hoy, o de ninguna manera, hermano. Dios está pensando en otras cosas. Te repito, cuando el Señor vino, Él no estaba preocupado por derrocar a César, ¿sí? Y ustedes y yo, le dijo a los 12 apóstoles, hemos armado una revolución para derrocar a Herodes el títere o a César. No le importaba eso. Digo, mi reino no es de este mundo. O sea, Él menospreció toda esa parafernalia en la que andan los hombres, porque para ellos es una parafernalia. Y con tanto estudio que tiene la iglesia, porque ¿cuánto ha estudiado la iglesia, hermanos? 2000 años de estudio. Y todavía la iglesia confunde democracia con monarquía. Entonces, que Dios en las democracias coloca y quita reyes. Primero, en las democracias no hay reyes. Y los reyes que existen en Europa y en otros países son algo ya básicamente figurativo. Te va a España. En España el rey es un ser diplomático, tiene algunas funciones, ¿no? Pero nosotros estamos en medio de un mundo contemporáneo que ha cambiado.
Y la democracia, ¿quién escoge personas? La gente. La gente se cree las mentiras porque todos dicen mentiras. ¿O quién dice verdades? Todos dicen mentiras y la gente se las cree. Y van allá. Yo personalmente voto en el ejercicio ciudadano creyendo quién es el menos peor, pero entendiendo que solo Cristo cambia este país. ¿Amén? Entonces, en ese sentido, en mi corazón tiene que estar habitando la paz, de que suba quien suba, nosotros vamos al cielo. ¿Amén? Tenemos que seguir en nuestra lucha. La lucha no se detiene, ni va a cambiar nuestro objetivo, sin importar. Y escuche esto, porque nosotros estamos en una democracia, pero los cristianos de Corea del Norte tienen que seguir, y en China tienen que seguir, y en Indonesia, y en África, donde se la pasan tiranos adueñándose de los países. Allá en África se la pasan de golpe de Estado en golpe de Estado. Colombia es un país, curiosamente, en el que nunca ha habido un golpe de Estado, porque cuando le llamaron golpe de Estado a lo de Rojas Pinilla, pero realmente a Rojas Pinilla lo llamaron: oiga hermano, venga que esto aquí está un poquito embolatado, colabóranos un momentico. Pero no fue que él haya salido con tanques de guerra y fuerzas armadas, ¿no? Y cuando no le sirvió, el viejo, lo quitaron de ahí. Ustedes que son mayores que yo lo saben. Y lo mandaron por allá al exilio, a un barco prisión, hasta que pudo salir de allá, y ahí el hombre montó su partido político, y además le robaron las elecciones del 70. Bueno, parte de la historia de nuestro país, pero Colombia es un país que no ha caído en eso. O sea, tenemos en ese sentido una bendición, y nosotros los cristianos hasta el día de hoy en Colombia podemos predicar con libertad. Usted puede coger una serie de tratados evangelísticos y caminar por las calles de las ciudades de Colombia y nadie le puede decir que no, ni la policía lo puede detener. Seguramente a alguno no le gustará y a algunos reaccionará con violencia, muy posiblemente sí, pero tenemos libertad, gocemos de eso y hallemos paz en nuestro corazón, porque nuestro rey está por venir y él sí va a mandar de manera real. Le va a decir al hombre cómo se gobierna en esta tierra durante 1000 años y después por la eternidad en una nueva creación. Amén. Como lo dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos. Quiero que miremos, hermano, para arrancar la enseñanza de hoy, vayamos al libro de Proverbios. Amén. Proverbios. Proverbio 9. Dice algo muy interesante y que hemos escuchado muchas veces, pero que hoy nos va a ayudar a entender el contexto de lo que Dios quiere explicarnos. Amén. Bueno, dice 10. Dice, en esta versión que es Reina Valera 2006, dice: el comienzo, seguramente allí irá el principio, ¿cierto? El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuánta sabiduría, hermano, hay en un solo versículo? ¿Usted entiende este versículo? Y este versículo se le mete a usted en su corazón, en su espíritu, y usted es capaz de toda la Biblia vivirla. Es que eso es lo que... Y mire cómo en el espíritu se entiende lo que el Señor estableció en la ley de Moisés. ¿Nosotros estamos bajo la ley de Moisés? No, estamos bajo un pacto diferente, ¿cierto? Estamos bajo un pacto diferente. Cuando el Señor dice que no vino a abolir la ley, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la columna vertebral de su voluntad, de su esencia. Usted tiene que entender que lo que Dios hace tiene su esencia. Es como cuando usted mira un cuadro de una señora con la cara cuadriculada y partida en dos. ¿Usted a quién se le viene a la cabeza? ¿Qué artista? Artista que a mí personalmente no me gusta. Picasso. Ese es un Picasso. O ese es un Matisse. O ese es un Van Gogh. Es los tonos, las pinceladas son únicas. Monet, bueno, todos estos artistas tremendos que... Correcto. El claroscuro que es su obra más tremenda.
Así Dios también, en lo que Él hace, ahí está su naturaleza, su registro, amén. La ley de Moisés tiene eso, su registro. Y esa esencia, esa médula de la ley es lo que se traslada a nuestro pacto con Dios, por medio de Cristo, amén. Eso es inmutable. Y que fue lo que de la ley de Moisés permaneció hasta ahorita nosotros. Todo lo demás que tiene que ver con leyes civiles, sacerdotales, procedimentales del culto mosaico, ya nosotros no tiene que ver con nosotros. Esa ley se quedó allá. Para el que practica ese pacto, se quedó allá. ¿Correcto? Por eso los judíos están afanados en hacer otra vez nuevamente un tabernáculo, un templo, para poder ¿qué? Volver a ofrecer sacrificios para seguir cumpliendo la ley. Pero lo que quería decir era que el Señor dice respecto a la ley de Moisés que si usted incumple una ordenanza, incumple toda la ley. Eso viene bajo la carne, bajo la condición humana, a ser frustrante, porque el hombre dice: ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede alcanzar el cielo? ¿Quién puede terminar agradando a Dios? Se frustra la persona porque se vuelve algo completamente irrealizable. Pero cuando Dios nos da su nuevo pacto, su nueva ordenanza, nos da su espíritu, que es el que nos permite, nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y en ese sentido, y viendo este versículo, ahora podemos comprender algo que puede parecer inverso, pero que significa lo mismo. Un solo versículo, que además me habla de principios de Dios, no tanto de ley, sino de principio, que ya yo lo he explicado, nos ayuda a entender que si este versículo se mete en nuestras vidas, somos capaces de cumplir toda la voluntad de Dios. Si esto se hace realidad en nuestro corazón, entonces entenderemos que somos capaces de caminar en la voluntad de Dios perfecta. Amén. Repetimos, dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, el punto de partida de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, como ya lo hemos explicado en otros momentos, el temor del Señor no es eso que algunos teólogos o estudiosos venden, de que es una reverencia a Dios. No, el temor del Señor es un temor, un miedo terrible, porque Dios es poderoso y es el portador de toda justicia. O sea, justicia que me dice a mí que a los justos le dará una retribución, y a los injustos vivirán la venganza de Dios, la venganza temible de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: viene el día del Señor, temible, dice. Los profetas lo anunciaban así: viene el día temible de Dios, de Jehová, del Señor, el día del Señor, que viene siendo también, o sea, ese día pasan varias cosas importantes. Primero, es el día del rapto, de la resurrección de los que han dormido en Cristo. O sea, los cuerpos de los que ya fueron en su alma a encontrarse con el Señor resucitan. Y también viene el rapto de los que, dice el apóstol Pablo, estemos acá en la tierra. Dice: no todos dormiremos, dice el apóstol, algunos estaremos acá. Ese es el rapto, ¿correcto? Y también se abre paso al día temible y de la venganza de Dios. Es el día donde el Señor se va a remangar sus mangas y se va a encargar de todos sus enemigos. Ahora, escuche esto. La venganza del Señor no es algo que ocurre en un solo momento. Es algo que aproximadamente dura 1000 años. Claro. ¿Cuántos enemigos tiene Dios?
Millones y millones y millones. Pero quiero explicarle algo. La palabra de Dios dice, escuche esto, la palabra de Dios dice que un día es como 1000 años, ¿cierto? 1000 años. El día del Señor más o menos dura 1000 años. El milenio, o sea, un poquito antes del milenio y todo el milenio, hasta que suelto Satanás, es completamente destruido, es lanzado al lago de fuego y azufre, junto con el anticristo, junto con el falso profeta, todos los demonios y espíritus malignos que se rebelaron contra él, lanzados al lago de fuego, y todos los que resucitan no para salvación, sino para condenación. Eso está escrito en la palabra. Pura escatología. Y destruidos todos sus enemigos, dice la palabra de Dios que viene un cielo nuevo, la tierra nueva, con la Jerusalén nueva, para ya ha pasado el milenio, vivir con él en un reinado de Cristo, el Padre, porque él le devuelve toda realeza al Padre, por la eternidad. Ya con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, los millones y millones de ángeles y toda esa esplendorosa creación durante toda la eternidad. Uno se pone a pensar en estas cosas, hermano amado, y uno dice, ¿cómo la gente rechaza esto? ¿Por qué cuando un impío pone en la balanza religiosa a líderes espirituales como Buda, Mahoma, y quién sabe, eso es por decirlo los de las mayores religiones, y ponen en la balanza a Cristo? ¿Por qué razón cree usted que al que más se desprecia es a Cristo? Porque Él es la verdad, perfecto. Porque el impío se llama impío por un matrimonio que tiene con el pecado. El que rechaza a Cristo, ha decidido vivir para el pecado y para el diablo. Es una decisión. Ahora, el capítulo 3 de Juan dice, creo que es el versículo 18, dice que el que cree es salvo, dice, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces eso puede, para nosotros que vivimos en la temporalidad, puede ponernos a pensar demasiado. Dice el que no cree ya ha sido condenado, dice. Usted y yo vemos este escenario, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Escuche esto, hermano. Usted ve este escenario, ¿cierto? Estamos sentados en unas sillas verdes, estamos en el domingo, estamos enseñando, estamos escuchando. Tal vez algunos de nosotros ni siquiera sabemos qué vamos a almorzar. Ludmila, ¿se sabe qué va a almorzar? Porque tiene ya listo ya el almuerzo, o ya lo pensó. Yo, por ejemplo, no sé. Allá llegaré al restaurante y diré, quiero pollo, quiero pescado, quiero carne, quiero sopa, quiero un mondongo. No sé todavía. Pero Dios ya sabe. Él ya sabe si ese mondongo se me va a regar encima. Si me va, no, ojalá que no. Sí, pero ya sabe, todo eso lo sabe Dios ya. Todo eso lo sabe el Señor, perfecto, muy bien. Todo eso lo sabe. Va a saber el helado que me va a comer más tarde, el helado que vamos a invitar a comer a Sara más tarde, cuál va a pedir ella, ¿sí? Por el cumpleaños. Ella no sabe todavía, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, él le voy a comer. Ella no sabe todavía, pero Dios sí sabe ya, si va a tener ser, Dios sabe. O sea, y usted cada cosa que pueda usted mencionar del futuro, usted puede garantizar que Dios ya lo sabe. Así es. Él ya lo sabe. Cuando entonces el Señor dice, ya han sido condenados, es porque Él está viendo el resultado final. Ahora, esa persona se puede convertir. La pregunta es... no, perfecto. Es que el tema es que, bueno, es que está hablando de la capacidad de Dios de ver todo. ¿Quién se salve, quién se va? Él ya lo sabe. Pero, o sea, sí, es que no lo entiendo. Pero ¿por qué no escucha? Porque pide va a ir
De pronto hay cosas que ni terminemos de entender, pero lo que Dios quiere es que lo entendamos lo mejor posible, porque yo sé que eso genera mucha... Claro, nosotros así como Él, nosotros no queremos que nadie se pierda. ¿Usted quiere que alguien se pierda? No. Si usted quiere que alguien se pierda, tiene un problema en su corazón. Porque no, mire, yo le digo una cosa, yo conozco personas, o conocí personas cristianas, ¿no? Que dicen, ojalá se pudra en el infierno. No, hermano, ese no es el sentir de Dios. La diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros no sabemos. Él sí. Y basado en ese conocimiento, Dios ha tomado todas las decisiones necesarias y disponibles. Mire, el poder de Dios es tan grande, hermano, que Él ya ha suplido la emergencia para cada una de las malas decisiones que nosotros hemos tomado y vayamos a tomar. Usted quiere que entienda quién es Dios. Tal vez usted puede decir ahorita, a partir de ahora no me voy a equivocar nunca. Pues sería lo ideal, ¿me entiende? Pero muy seguramente, por muy abnegado, obediente, Me voy a equivocar. en algún momento se va a equivocar, así sean cosas que no sean tan significativas. ¿Me está entendiendo? En lo significativo y en lo no significativo, Dios ya tiene la emergencia. Él nada lo coge por sorpresa, hermano. Él no dice, ¡oh, qué calamidad! No, Dios no dice eso. Dios ya ha determinado todo. Y Él, como soberano que es tan tremendo, dispone todas sus herramientas, ejércitos celestiales, el Espíritu Santo, todo lo que Él tiene a la mano, ejércitos, para que todo eso llegue al final. Amén. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, que esto sí ya es un poquito para uno orar con Dios y asimilarlo. Los hombres no sabemos, no tenemos la capacidad de saber, pero Dios, dice la palabra, nos ha dado el Espíritu Santo y dones. Y le voy a ir explicando en la medida que vayamos viendo la enseñanza. A la enseñanza que hoy Dios me dio, le iba a poner el título del Dios omnisciente. Pero no le voy a dar ese título, le voy a dar un título larguito. Espero que la pastora Astrid, que es la que publica los videos, me perdone porque ella no puede poner títulos largos porque el YouTube y no le permite. Pero el título lo llamaremos El Dios que todo lo ve, que todo lo advierte. Perdón, el Dios que todo lo ve, que todo lo conoce y todo lo advierte. Repito, el Dios que todo lo ve, el que todo lo conoce y que todo lo advierte. Esa es la enseñanza de hoy. Amén. Y ese Dios nos dice, basado en un pilar de su expresión de poder, que nos dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, podemos empezar a calcular como una matemática espiritual qué tan sabio es el hombre. ¿Qué tan sabio puede ser el hombre, hermano? Si el comienzo, o sea, el punto de partida de cualquier sabiduría o de la sabiduría correcta es el temor al Señor. O sea, el mínimo requisito que se necesita para empezar a considerarse o empezar a aprender la sabiduría es el temor del Señor. O sea, todo lo que no esté en ese renglón no puede ni siquiera mediana ni mínimamente considerarse sabio. Entonces, póngase a pensar lo que nosotros como seres humanos llamamos sabiduría. Entonces meditemos, por ejemplo, en hombres como Carl Sagan.
o Stephen Hawking, hombres eminencias de la física, de la astronomía, Recientes. más bien recientes, que ya los dos fallecieron, tal vez hagan un poco más allá, pero hombres que se apasionaban por el universo y por cómo funcionaba el universo, durante toda su vida destacaron por rechazar a Dios, por negarlo y en algunos momentos hasta burlarse de cualquier concepto de Dios. Entonces, ¿qué tanta sabiduría puede haber en un hombre que ni siquiera cree en Dios? Ahora, se burla de Dios. Burlarse de Dios, me causa curiosidad el ateo, ¿no? Que se la pasa diciendo que es ateo, pero se la pasa burlándose de Dios. O sea, ¿existe Dios o no? Un verdadero ateo ni siquiera lo mencionaría. Pero siempre cae en la trampa del diablo, ¿no? En el argumento del diablo, que es burlarse de Dios. Si tanto niega que Dios existe, ¿por qué se burla de Dios? ¿Por qué se comporta como un enemigo de Dios? Entonces, si el que se burla de Dios, muchos lo consideran sabio, y Dios dice que el sabio tiene como mínimo requisito temer de Dios, ¿qué tan lejos está la sabiduría del hombre de la sabiduría celestial? Ahora, no solamente Dios lo está diciendo como un punto de partida de la sabiduría, sino el punto de partida de nuestra relación con Dios. La palabra de Dios dice, mi hermano amado, que nosotros somos convencidos de arrepentimiento por el Espíritu de Dios. O sea, el temor de Dios es algo que es inspirado por el Espíritu. Entonces estamos de acuerdo en decir que el principio de la sabiduría también es el principio de la salvación. Es el comienzo del cristiano, hermano. Mire cómo es el comienzo del cristiano. Un comienzo claro. El cristianismo debe tener un comienzo claro, hermano. Cualquier lluvia de incertidumbre, de negación, cualquier tendencia a la incredulidad, a la falta de fe, no podemos llamarla cristianismo. Porque una cosa son las circunstancias que nos pueden acontecer en la vida cristiana y otra muy diferente es la incredulidad. Son cosas muy diferentes y a veces la gente las confunde. Ay, claro, es que él es incrédulo porque tiene pruebas, porque él ha pasado duro, hay que entenderlo, porque nosotros tenemos una tendencia a psicoanalizar la vida de las personas y muchas personas creen que eso es discernimiento espiritual. La iglesia cristiana hoy tiene un enorme problema, lleno de psicología y de psiquiatría y de psicoanálisis. La iglesia, la administración, el pastorado. Usted va a las iglesias y todas las iglesias tienen consejería. Perfecto. El problema está en el método que se aplica en la consejería. Hay pastores que son psicólogos o fungen como psicólogos. Le voy a poner un ejemplo. Situación por la cual yo he tenido inconvenientes siendo pastor. Muchas mujeres han venido a mí hablándome de sus falencias matrimoniales. Uno de los peligros que corre un pastor es convertirse en el doctor corazón de la gente. Ojo, si usted tiene un llamado para ministerio o tienen en algún momento hijos espirituales que requieren de un consejo, de una oración, tenga cuidado con esto. No se convierta en el doctor corazón. ¿Qué es el doctor corazón? El doctor corazón es el que atiende una problemática que no cambia. Ay, volvió y se fue, otra vez está por allá, se fue de la casa y volvió y nos peleamos y pasan los años y no sé qué y ni me determina y otra vez se fue y volvió y buscó a otro y ¿qué hago, pastor? Un pastor no puede estar en eso.
Un pastor es un guía espiritual que por medio del espíritu, de los dones, de los talentos, le muestra salidas a las personas. Salidas que dependen no del pastor, sino de las decisiones que las personas tomen. ¿Se está entendiendo? Y lo que los pastores hacen es sostener una vida, sostener o permitir que las personas se la pasen en círculos viciosos en su vida. Cristo no es así. Cristo es un ser que convoca a cambios, a decisiones, a transformaciones verticales. El Señor es así. Y podemos decir, es que las cosas con Cristo son paulatinas. Y el mismo ministerio del Señor nos dice que no es así. O si no, mire, cuando el Señor aparece. El Señor le dice a los que van a ser sus apóstoles, le dicen, vamos. Por ejemplo, Mateo era un publicano que trabajaba en una mesa donde cobraba tributos para Roma. Él le dice, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó la mesa, dejó todo, lo siguió. ¿Qué hicieron Andrés y Simón? Lo siguieron. ¿Qué hicieron Juan y Jacobo? Hasta el papá lo dejaron tirado, sin dar razones, sin dar explicaciones, posiblemente despertando la indignación de su propio papá. Pero a la larga fue la decisión correcta porque era seguirlo ya. Y usted va y mira la vida del Señor Jesucristo y siempre, y aún hoy, porque Él es nuestro guía espiritual, ¿quién es? Cristo. Aún hoy, por medio de su Espíritu, nos dice, salgan, dejen, superen, rompan, esfuercen, sean valientes, tomen decisiones, ya. Cada día, cuando el Señor dice, bástele a cada día su propio mal, su propio afán, lo que está queriendo decir el Señor es, cada día hay que tomar, como mínimo, una decisión, ya, hoy. Mañana otra, pasado mañana otra, y tenemos que seguir de decisión en decisión, en un crescendo con Dios, en un caminar progresivo, en ascenso con Dios. Y las personas que hacen esto son las personas que usted va a ver y que comienzan a fructificar en Dios, a progresar en Dios. Y todo tiene un punto de partida. El temor del Señor, que además dice también allí, dice en el versículo 10, dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El punto de partida es el temor del Señor y la obra y el acto más inteligente, dice la palabra del Señor, es el conocimiento de la Santísima, que viene a ser igual a lo que dice la palabra en Romanos, que dice, ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto racional. Ofrecer nuestra vida es igual, o sea, equivale a el conocimiento del Santísimo. Acto racional equivale a inteligencia. Cuando entendemos esto, la Biblia comienza a ensamblarse. Entonces, cuando dice ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestra vida en sacrificio, significa que estoy empezando el conocimiento del Señor. ¿Cuál es el efecto que produce? Lo que dice el profeta Juan. Todos los días yo... el apóstol Pablo dice, todos los días yo muero, dice. Y también lo dice el profeta Juan. Yo menguo para que Cristo crezca. El yo menguo para que Cristo crezca es
es el equivalente a lo que dice el apóstol Pablo. Todos los días yo muero. Y el todos los días yo muero es ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el yo muero. Y lo que dice el apóstol, el profeta Juan, todos los días Cristo crece, significa el conocimiento del Señor. O sea, el conocimiento del Señor es directamente proporcional a Cristo crece. Entonces, no es cuánta información tenga yo en mi cabeza, que algunos creen que ese es el conocimiento de Dios. Leerse 300 tratados teológicos y aprendérselos de memoria y sacar pecho además, porque la teología o el estudio teológico invita a sacar pecho, graduaciones, birrete, toga, doctorados, maestrías, magísteres en teología, pero realmente el conocimiento de Cristo, el conocimiento que tengo del Señor, equivale a cuánto Cristo hay en mí. Quiero saber cuánto conocimiento tienes, déjame ver cuánto fruto tienes. Entonces, así como la higuera, ¿no? El Señor dice, bueno, vamos a ver qué tal son estos higos. Tengo ganas de higos. No de higos, no de higos. Higos. O sea, es uno de esos momentos donde uno le da una, que usted dice, una guanábana, donde hay una guanábana, una sandía. A veces que uno tiene ganas de una sandía dulce, refrescante. Y nada le suple a usted esa necesidad sino la sandía. No se la suple un mango, ni se la suple un melón, ni se la suple una papaya. Es una sandía. Quiero patilla. El Señor ese día quería higo. ¿Higo cómo? Jugosito, refrescante. Y fue a dónde vamos a conseguir higos? ¿Al palo de mango? No, la higuera. ¿Y cómo estaba la higuera? Seca. No, la higuera no estaba seca. No tenía fruto. La mira, el creador la mira, como quien dice, ¿para qué la creé? La creé para mi sombra, porque la higuera ¿qué sombra puede dar? Por lo menos hay árboles que son para dar sombra. ¿Sí me entiende? Usted se para debajo de árboles que no tienen fruto, pero dan sombra. ¡Ah, qué sabroso! Por ejemplo, una ceiba. ¿La ceiba tiene fruto? No. Pero usted se sienta ahí. La temperatura baja a 8 o 10 grados. Y es en momentos de calor, ¿no? Entonces, me ganas como quedarme aquí una hora, sentado, acostado, que la brisa me pegue en la cara y combinado con la sombra que este árbol me da, me refresque. Pero una higuera sombra no da. Una higuera está hecha para fruto. Y no tenía. ¿Qué hizo el Señor? La secó. No me sirve, me estorba. Quite ahí. La secó. La maldijo y la secó. La higuera es una representación de nosotros, hermano. Y Dios nos está dando el punto de partida de lo que debería resultar ser una vida fructífera. ¿Seremos nosotros necios de rechazar lo que Dios está hablando? Yo digo, no es correcto. Sería un acto tonto, un acto de estupidez, de necedad, de obstinación. Entonces, el conocimiento del Santísimo es la más inteligente que podemos tener, dice la palabra. Entonces, basado en este principio lleno de sabiduría, podemos entender, hermano, que a nosotros nos corresponde conocer a Dios. El conocimiento de Dios debe ser nuestro principal trabajo, nuestro principal empeño, nuestra principal labor diaria es incrementar el conocimiento de Dios. Y es en ese sentido, hermano, que entendemos cosas como la de orar sin cesar. Orar sin cesar, sin hacer uso de las vanas repeticiones. Siempre el Señor desarticulando nuestra esencia religiosa. Quitándonos el escapulario del cuello. Quitándonos la camándula del tobillo.
perdón, el escapilario del tobillo y la camándula del cuello, ¿sí? Sacándonos de los santuarios religiosos y llevándonos a una vida espiritual correcta, viva, poderosa. Amén. Ahora, ese trabajo, hermano, del conocimiento de Dios nos tiene que avanzar de tal forma, de manera tan satisfactoria, que tiene que resultar en una visión correcta de Dios. El conocimiento de Dios comenzamos a verlo como algo que ha avanzado cuando ya tenemos una visión correcta de Dios, o sea, una visión del Dios real, una visión de Dios que coincide con la palabra de Dios, del Cristo que está en la palabra, del Padre que está en la palabra, del Espíritu de Dios que está en la palabra, que la palabra describe. Tiene que ya ser igual, similar. Y llegando a esa visión correcta de Dios, seguir fortaleciendo mi conocimiento y mi relación con Dios. Amén. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto, entendiendo el punto de partida, entendiendo cómo se adquiere, entendiendo el aliado que tenemos para eso, que es ¿cuál? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, cuando empezamos a comprender la visión correcta de Dios, nos damos cuenta, de las primeras cosas que nos damos cuenta, hermano, es que Dios es un Dios perfecto. Dígale a que está al lado, dígale, Dios es perfecto. Ya en ese punto del conocimiento no podemos hablar de contradicciones. Ay, pastor, es que mire acá y mire acá. Que uno entiende que al comienzo la gente tiene preguntas. Y hay cosas que pueden parecer contradictorias. Pero cuando uno estudia la palabra y conoce a Dios por el Espíritu en la relación con Él, eso se va diluyendo, va desapareciendo. Ay, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Una de las grandes inquietudes del que cuestiona a Dios. ¿Por qué si en el Nuevo Testamento, que entre otras cosas, esa es una dinámica que el que quiere contradecir a Dios generalmente hace? Tratar de esbozar un Dios del Nuevo Testamento diferente al Dios del Antiguo Testamento. Es un error, es el mismo Dios. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y curiosamente, es en ese contexto donde Dios dice, no me roben, en Malaquías. Hablando de los diezmos, ¿cierto? Algo que parte de los que se consideran de la iglesia rechazan. Supuestamente porque los diezmos bajo el nuevo pacto no existen, desconociendo lo que dice el Señor en Mateo 23, desconociendo lo que el Señor dice en Hebreos acerca de un mejor pacto, y de que si Dios permitió el diezmo a hombres, ¿qué podemos pensar acerca de alguien que es superior a los hombres? Eso lo dice el apóstol Pablo, que aparentemente es el que escribe Hebreos. No se sabe quién lo escribió, pero aparentemente fue él. Y entendemos entonces que eso todavía permanece. Además que es algo que surge como principio antes de la ley de Moisés, con los patriarcas. Mire, consejo, hermano, consejo, para saber doctrinalmente qué es de Dios. Algo es de Dios, doctrinalmente hablando, cuando pasa incólume de Génesis hasta el Apocalipsis. Y esa es la forma en que sabemos los consolidados doctrinales, los consolidados de la doctrina de Cristo. Van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, eso me habla además de un Dios que es el mismo de Génesis hasta Apocalipsis.
Entonces pregunta a la gente, ay, ¿por qué el Dios que habla de amor en el Nuevo Testamento arrasó con las poblaciones de Canaán? Luego no es que es amor. Y entonces comienza a confundir amor con complacencia con el pecado, con tolerancia con el pecado, con tolerancia con la rebelión. Y la palabra nos habla de que Dios es un Dios justo. Y por esa razón Dios un día vendrá y a todo aquel que no se arrepintió le dará lo que se merece. Así mismo como le daba le daba lo que se merecía en el Antiguo Testamento a sus enemigos. Canaán fue destruida porque nunca se arrepintió y porque su maldad llegó al extremo, a tal punto que quemaban a sus hijos en los altares de sus dioses. Dígame si no es un extremo de maldad. Ahí ya Dios tuvo que arrasarlos y destruirlos. ¿A quién utilizó? A Israel. Ahora estamos bajo el tiempo de la gracia, pero cuando la gracia cese, todos los enemigos de Dios van a ser destruidos. Amén. Es el mismo Dios. Dios es perfecto. Él no se equivoca. Él no tiene margen de error. Él no tiene deslices, ni tropiezos, ni descaches, ni mediocridades. Todo lo hace bien y en gran manera bueno. Amén. Eso lo vamos comprendiendo. Ahora, en esa perfección, hermano amado, comprendemos algo importante, que Dios es un Dios que todo lo conoce. Miremos atrasito, hermano, el Salmo 147. Salmo 147 dice lo siguiente en el versículo 5, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. O sea, no tiene límite. Su conocimiento no tiene límite. Él sabe cómo funciona lo que Él creó. ¿Usted sabía? Él sabe cómo funciona el universo, cuáles son sus dinámicas de funcionamiento en cuanto a la física, cómo funcionan los componentes, cada material de lo que está hecho el universo. Dios sabe cómo funciona, para qué sirve. Y otra cosa, Dios también sabe cómo funcionan las cosas que el hombre crea. ¿Usted sabía? Porque el hombre tiene la capacidad de crear. ¿Y esa capacidad quién se la dio? Dios. Por tanto, Dios sabe cómo funcionan. Mire que Dios incluso hace milagros de ese tipo. ¿Usted sabía? Persona que dice, mi licuadora no funciona, no tengo para arreglarla. Si la persona tiene fe, puede orar porque la licuadora se repare. Y le aseguro que si tiene fe, Dios puede enviar un ángel que repare la licuadora o el carro. Yo lo he visto. O las puertas, a mí me ha pasado. El Señor arregla las cosas que el hombre crea. Hasta eso hace Dios. Y eso me habla del Dios que todo lo conoce. Él conoce las mentes de los hombres. Él sabe exactamente lo que está pensando ahorita usted. Usted puede estar pensando en ese momento, estoy llevado del berraco en este momento. Él sabe si usted hoy está poniendo la atención en la predicación, está por allá, no, qué situación tan fregada, tan berraca. Él sabe lo que usted está pensando en ese momento. Sabe si alguno está pensando, ¿qué va a hacer el pastor que va a estar hablando? El pastor que va a empezar el pastor de mentira. Él lo sabe. Él sabe, y como sabe todo acerca de los tiempos, Él sabe si lo que nosotros escuchemos hoy a través de la predicación lo vamos a poner en práctica o no. Él lo sabe ya. Y lo sabe para dentro de 7 días, para dentro de un mes, para dentro de un año, para dentro de 10, hasta cuando todo se consuma. Él lo conoce ya, Él todo lo conoce. Su entendimiento es eterno, porque Él habita en la eternidad. Él no lo rige el tiempo, Él es eterno. La otra vez, pues, porque todo ser humano pensa, aún nosotros pensamos en eso, ¿cómo es la eternidad? ¿Cómo será comprender acerca de alguien que siempre ha estado ahí?
Entonces me dice a veces Josué, papi, pero ¿cómo así? O sea, ¿quién creó a Dios? ¿Cuándo empezó Dios? Dios fue pequeño, no, mi amor. Pero eso es lógico que el niño piense eso porque no es fácil de entender. Sí, y uno llega a un punto en que sencillamente así es. Dios siempre existió, ha existido y existirá. Ahora, en esa calidad de ser, pues entonces Él todo lo conoce. Él es el único que puede saber si hay vida más allá de la tierra. No lo sabemos. Usted puede llegar y decir, es que la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, efectivamente. Pero seguramente, si en algún otro lado del universo existe vida, le aseguro que las normas que allá está exponiendo Dios son las mismas. Ahora, no estoy creando una apologética de la vida extraterrestre, ni estoy hablando de ovnis, para que no se confundan. Estoy hablando de que si por alguna razón, de manera hipotética, existiera, dicen por ahí los marcianos, existiera en otro lugar vida, ese Dios que creó las cosas estaría hablando exactamente de las mismas cosas, porque Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Amén. Y especialmente lo inamovible de Dios se basa en su santidad, en su moralidad, en un estado espiritual. Amén. ¿Quién dice amén? Este es el Dios del que estamos hablando. Ese es el Dios que tenemos que aprender a conocer. Ese es el Dios en el que tenemos que profundizar nuestro conocimiento. Esa es la relación con ese ser, es la relación en la que tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. Amén. Él es un Dios que todo lo conoce. Él es un Dios que tiene cuentas perfectas. Es un contador perfecto. Como dice Mateo 10:30, dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él sabe cuántos cabellos hay en la cabeza de Mónica, de Hernando, de Derly, de Sara, de todos los que estamos acá. Él sabe cuánto. ¿Usted lo puede siquiera calcular? No. Y tan difícil sería contarlos como contar las estrellas de un cielo estrellado. O pónganse a contar uno por uno. No, nunca acabaría, no lo podría hacer. Dios sí lo sabe. Dios sabe cuántos glóbulos rojos tiene su sangre. Dios sabe cuántas neuronas tiene en su cerebro. Dios sabe cuánta densidad ósea tiene en sus huesos. Él lo sabe. Él sabe en este momento si el corazón está funcionando bien o regular, o el intestino está funcionando bien o mal. Él sabe en qué estado está su hígado. Él sabe en qué estado están sus órganos. Él sabe mejor que cualquiera cómo están funcionando sus ojos. Él sabe el peligro que puede estar gestando en su cuerpo. Él ya lo sabe, porque estamos hablando del Dios que todo lo conoce y es el Dios que todo lo advierte. Yo le llamo a Dios el Dios de la prevención. Así como el médico le dice a usted, le dice, la mejor medicina es la preventiva, ¿no? Si usted quiere tener una vejez medianamente buena o buena, ¿desde cuándo tiene que cuidarse? ¿A los 70? A los 70 va a decir, ay, voy a dejar el chicharrón, no, ya es muy tarde, muy tarde. A mí me da risa a veces que a mí, lo que le pasó al abuelo del pastor, 94 años, el pobre viejo, hombre trabajador consumado, comía esta parte me gustaba esta parte del cuello, ¿verdad? El chicharrón del marrano. 94 años el viejo. Pues el hombre quemaba toda esa grasa a punta de trabajo. Y llega donde un médico y una nutricionista. Yo me puedo imaginar una muchacha, una nutricionista de 25 años diciéndole al pobre viejo, tiene que dejar el chicharrón. El viejo lo dejó o lo obligaron a dejarlo y casi se muere de pena moral. No, en serio. Casi lo mata de la falta de chicharrón. Pero bueno, él pudo lidiar con eso, pero generalmente el mal comer pasa cuenta de cobro. Hipertensión, obesidad, diabetes.
Básicamente el médico le dice a usted, uy hermano, la embarró, ¿no? Y le dice, ¿por qué hizo eso? ¿No? Lo pudo haber evitado. Alguno dirá, no se puede llorar sobre la leche derramada, pero el autoanálisis, la introspección, la autocrítica amerita que usted vuelva y mire lo que hizo mal. Pero lo mejor sería prevenir eso, hermano. Hacer ejercicio, comer sano, dormir bien. Y dormir bien no es comprarse un colchón de 7 millones y una almohada de 3 millones. Dormir bien es dejar las preocupaciones en su estado correcto, en su proporción correcta. El estrés mata, hermano. Y el estrés viene siendo lo que el Señor dice, ¿por qué estáis afanosos? Es el estrés de la paz. Porque está afanoso, pero esa es la naturaleza del hombre y más del hombre contemporáneo, que estamos en un acelere terrible. Desde la revolución industrial estamos en un acelere terrible, desde que el hombre montó una locomotora. Imagínense, el hombre caminaba a 6 kilómetros por hora, corría, trotaba a un poquito más, pasó, bueno, el caballo andaba a cierta velocidad, pero pasó una locomotora que andaba a 40 kilómetros por hora. Y la revolución industrial llevó al hombre a un acelere en el que estamos hoy. Cada vez más la velocidad de la internet aumenta. Ya cuando usted le ofrecía 5 gigas, usted decía, uy, toda esa cantidad de velocidad. Usted pasó del teléfono a la fibra óptica, al 5G, ahora están dándole a las casas 250 gigas. Para que usted baje 200.000 videos simultáneamente. No, en eso estamos. Y eso hace que la persona ande en un acelere terrible. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser perfecto. Cualquier cosa es objetivo de impaciencia. Ir a almorzar. Ayer me decía mi mamá, uy, mijito, usted sí es paciente, ¿no? Porque me demoraron hartísimo en atenderme. Yo le dije, mamá, gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Porque yo, el cavernícola de hace 20 años, hubiera tumbado la mesa de un manotazo. Yo quería ayer cerdito. Me decían, ya lo tienen, ya lo sacaron, ya lo descongelaron, ya lo están asando. Yo, tranquila, no hay problema. Ya todos habían almorzado. Y a lo último, uy, no, es que realmente no había cerdo. Bueno, su merced lo que tenga. La muchacha sorprendida de mi paciencia, de mi dulzura. Yo le dije, Cristo, eso es conocimiento de Dios. Eso es conocimiento de Dios. ¿Sí me entiende? No significa infalibilidad. No. Por ejemplo, hoy, antes del culto, tenía toda la ropa listica de los niños. Me dejaron un vaso por ahí mal parqueado y me mojaron toda la ropa. Y yo planché, faltando 15 minutos, ya casi llegaba a Luzmila y planché las camisas. Me sacaron el mal genio. Pero ya después se me pasa. Y digo, ay, ¿cuántas veces yo no hice lo mismo, mano? ¿No? ¿Sí me entienden? Pero a lo que me refiero, hermano, es que el conocimiento de Dios lo lleva a uno cada día a parecerse más a Cristo. Amén. A conocer un Dios perfecto, que todo lo conoce. Oiga, y en la medida que la gracia, escuche esto, en la medida que la gracia aumente, Dios dice, venga para acá, le voy a contar una cosa. Dios es tan bello, hermano, que dice la palabra que nada de lo que Él va a hacer, lo hace sin antes anunciárselo a sus siervos los profetas. ¿Quién dice amén? Amén. Es tan lindo Dios que Él le permite sentir cosas o saber cosas que Él sabe. Le voy a decir algo aterrador. Hay veces que Dios le permite saber a uno qué persona va a terminar bien el proceso o qué persona la va a terminar mal. Uno ha tenido la capacidad de darse cuenta quién lo va a lograr y quién no antes de. Uno no dice nada, uno no influencia en nada, porque eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios.
¿Y usted qué cree que pasa? Exactamente eso. Alguna vez el pastor Antonio decía, Mauricio, ¿quiere tener un ministerio exitoso? No dude del don. Oiga, no falla, no pela. Y Dios le puede a uno hacer ver y sentir cosas del futuro. Una vez el profeta Eliseo se encontró con un hombre asirio. Y lo vio, el hombre lo trató bien. Él trató bien al profeta Eliseo. Y Eliseo se puso a llorar. Y le dice el hombre, pero ¿qué pasó, siervo de Dios? ¿Por qué lloras? Él le dice, porque veo el futuro. Tú vas a ser rey de Asiria. Y tú vas a venir aquí a donde mi pueblo y lo vas a matar y lo vas a traspasar porque te vas a convertir en enemigo de Israel. Y lloraba amargamente Eliseo de ver lo que le iba a pasar a su pueblo. Y lo que ese hombre que lo trató bien en ese momento, Y al que él estaba ungiendo. y al que él mismo estaba ungiendo, iba a ser en el futuro. Escuche esto, hermano, no es como comienza la cosa, es como termina. El Señor dice, no se confíe en su propio concepto, no tenga más alto concepto de sí mismo, sino viva cada día en humillación. No vaya a ser usted objeto de reprobación, dice el apóstol Pablo. El que esté firme, mire que no caiga, dice, cerciórese todos los días. ¿Dónde está su pie puesto? ¿En la roca? ¿En el fango? ¿En dónde está? No se crea nadie, hermano. La humildad del apóstol Pablo, lleno de Cristo, lo llevó a explicar que los diáconos eran más importantes que los apóstoles. Y lo decía con convicción. ¿Pero qué se piensa en la iglesia? Uy, ahí viene el apóstol. Ábrale campo, quita ahí, ábrale campo al apóstol, usted mugriento, diácono. Completamente contrario a lo que Cristo piensa, hermano. Perfecto. Oiga, cuando Cristo se mete en uno se convierte en una persona absolutamente agradecida. Alguna vez el Señor me mandó a hacer una exhortación, un llamado de atención en Bogotá acerca de personas que le estaban saliendo raíces en los pies y en las posaderas de no hacer nada. Y una mujer se sintió aludida cuando no era con ella la cosa. Y se puso rara conmigo, hasta que yo le dije, venga, ¿qué pasa con usted? No, pastor, es que la otra usted predicó y yo sentí que era para mí. Pero usted, ¿cómo va a decir eso, mujer? Y le saqué toda la luz. Usted es una persona de la escuela dominical. Nosotros estamos contentos con el trabajo tan lindo que usted hace para los niños. Ella creía que como no estaba allá en el altar, y como nadie la veía, y como nadie andaba ahí, ¿sí me entiende? Entonces no estaba haciendo nada y su trabajo no era reconocido. Yo le dije, lo que pasa es que nosotros no somos pastores agradecidos, pero no somos pastores de adulaciones. Yo le dije, usted hace un trabajo muy bello acá, y usted misma debería saberlo. Cuando uno tiene una relación con Dios, Él es el que le dice, bien, hijo. ¿Usted quién quiere recibir la felicitación de los hombres? Dice el Señor Jesucristo que el que quiere aplauso de los hombres ya tiene su recompensa. O sea, como quien dice, no pida más. Si ya lo aplaudieron y eso era lo que quería, listo, ya quédese con eso. Pero el verdadero hombre y mujer de Dios, ¿de quién busca las cosas? Del Señor. Ahora, ¿Dios transmite eso a sus siervos? Claro. Gracias, amiguita, por arreglar la silla, le quedaron muy bien, y lo hace uno de corazón y entendiendo lo valioso que es eso, hermano. Una silla limpia, un diácono que esté recibiendo a la gente en la entrada, qué bello, ¿me entiende? Con amor, con cariño, en orden, ayudando. Ay, que enrolló los cables, bendito sea el Señor por ese que enrolla los cables. Amén, por ese que cuida los carros, por ese que lava los baños, hermano. Todo, en la iglesia de Cristo todo es importante, hermano. Todo es importante. Eso sí, sea diácono, sea apóstol, sea un hombre de oración. Eso sí, sea evangelista o sea el que cuida los carros, hermano, ande en el fuego de Dios. ¿Qué era Felipe? Un evangelista, ¿cierto? Andaba en el fuego de Dios. Y era diácono también, andaba en el fuego de Dios. No era apóstol.
¿Y los apóstoles cómo andaban? En el fuego de Dios. Porque más que cada tiene lo suyo, hermano. ¿Me entiende? Ah, pero es que soy aquel que cuida carros. Soy el gusano de la iglesia. Hermano, tiene un problema y yo no sé con qué Dios es que anda usted, con quién Dios es que anda usted caminando. Yo reflexionaba en esta imagen que yo puse aquí en la que tengo acá atrás. Esa imagen viene siendo la primera visión que yo tuve de Dios. Pues no exactamente esa, pero yo la recreé de la forma más fidedigna como yo la tuve. Y yo era un niño pequeño. Yo estaba orando y yo me vi como un niño pequeño que estaba por un túnel. Y había una parte del túnel donde entraba la luz. Y era el Señor viniendo, el Señor Jesucristo volviendo. Y yo corría para encontrarme con Él. Eso es lo que representa Él. Amén. Y desde que a mí me fue revelado eso, ¿usted qué me importó ser pastor? ¿O ser evangelista? ¿O ser apóstol? De hecho, cuando yo leía las escrituras y veía el precio que un apóstol tenía que pagar, yo decía, uy, no, Señor, difícil. Yo no sé la gente qué noción tiene del apostolado, hermano. Pero es bien difícil. En términos humanos es bien difícil. O sea, el precio, la gracia que tiene que reposar sobre un apóstol tiene que ser muy grande. Y el poder y el respaldo de Dios tiene que ser muy grande para poder llevar un ministerio de Dios. Yo lo que siempre quise, lo quise fue ahí. Ya en el diaconado, en mi casa. Pero Dios me fue dando responsabilidades en la medida que pasó el tiempo, ¿no? Y como las responsabilidades vinieron de Él, yo las acepté con gran cariño, hermano. Aun cuando de pronto humanamente, hermano, luché con el sueño. Reprendemos espíritu de modorra en el nombre de Jesús, de sueño en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque eso es como, es una forma en la que el diablo quiere robarle a uno lo que uno tiene que escuchar. Siempre lo quise a Él, amén. Y aun cuando me propuso retos como Él fue el que me lo propuso, yo le creí. ¿Hay momentos difíciles, sí o no? Claro, los tuvo hasta. Josué era el gran guerrero, ¿sí o no? El conquistador, ¿cierto? El tremendo, el espía tremendo. Y cuando murió Moisés, ¿qué le pasó? Uy, esto está duro. Tuvo un momento difícil. ¿Necesitó que Dios le hablara cara a cara? Sí. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate, esfuérzate, sé valiente. Ya no está Moisés, pero así como estoy con Moisés, voy a estar contigo. Levántate, levántate. Eso es Dios. Hay momentos difíciles, sí, pero Dios viene y lo levanta a uno. Amén. Él lo levanta a uno. Entonces hablamos que Él es el Dios de las cuentas perfectas, ¿cierto? ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? Algunos tenemos menos que otros, pero Él sabe. Amén. Él distribuye talentos, dones, bienes. Un día, ¿usted cree que un día va a hacer auditoría? Claro. ¿Y revisoría fiscal? Claro. Venga a ver usted qué, cuántos talentos, cuántos dones le di, venga a ver. ¿Cuántos talentos? Uy, Señor, me diste 5. ¿Cuánto hay que producir? 5 más. Hay que darle 10. El que le dio 2, el doble. ¿Se pueden esconder los talentos? No. Todo el servicio. Hay que sacarlo a que eso dé fruto. Póngalo a rendir. Amén. Nuestra vida tiene que ser una vida que rinda. Amén. Que rinda. ¿Usted tiene una casa, hay que ponerla a producir? Sí. ¿Usted tiene una empresa? Sí. ¿Una profesión? Sí. ¿Un llamado? Más aún. Los llamados de Dios tienen que producir, amén. Hasta la vejez. Hay que producir hasta el último día. Usted va a venir de la vida de Jacob, un hombre prolífico toda su vida. Y un hombre que cuando ya fue a fallecer se notaba el registro de la relación de él con Dios. Un profeta tremendo. Y que oró por sus hijos en el conocimiento de Dios. A cada uno lo tomó y le desató la oración que cada quien ameritaba.
Profética, bendición profética absoluta. Así es. A cada uno le dijo lo que tenía que decirle. Y eso que desató Jacob fue lo que vino para cada uno y su descendencia. Claro, profeta. Oigan, mire lo que dijo de Judá. Y no se aparta de esto, que el trono de Judá. De ahí venía la raíz la raíz de Isaías, el Mesías mismo, amén. ¿Y usted cree que eso fue aleatorio? No, eso viene del conocimiento y la omnisciencia de Dios. Eso es lo que hace perfecto a Dios, hermano. A mí esa visión del Dios improvisador, a mí, yo no puedo con eso, hermano. Nos contradice toda la palabra. Contradice la Biblia entera, hermano. Toda la palabra. Amén. Y el Dios que escoge porque sí. Eso no tiene. Él no escoge porque sí. Él escoge sabiéndolo todo. Él escoge conociendo las profundidades del corazón, hermano. Así es. Él sabe quién es inclinado a amarlo, a buscarlo, a adorarlo, a hacerle caso. Él lo sabe. Sí, así es. Así Y él es. sabe quién va a sostener eso en el tiempo, a pesar de las circunstancias. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe quién no va a tirar la toalla. Él ya lo sabe. Amén, así es. Y para eso sirven las pruebas, para mirar a ver si se bota la toalla o no. Hay gente que se rinde con cualquier cosa. Claro, mijita. Hay gente que se rinde con cualquier cosa, hermano. La primer pruebita, el rechazo. Hay gente que llega a la iglesia, hermano, emocionada. Cristo, la iglesia, el poder de Dios, y se rinden ante la negativa del papá, ante el rechazo de la familia. Ante el primer rechazo de la familia se rinde, no vuelve. Eso, ahí deducimos quiénes son los que son semillas que se comen al borde del camino. La misma palabra nos va ayudando a entenderlo, cada uno de los corazones. ¿Quién es el que crece un poquito y después se seca? ¿Quién es el que crece entre espinos? Hay gente que vive agobiada por las preocupaciones, hermano. Todo lo preocupa. El clima. Ay, está lloviendo, se me va a mojar la ropa. Ay, salió el sol, se me va a tostar la ropa. Hay gente que es así, ¿no? Se me va a tostar la ropa. Así que quiere que se le seque, que se le moje. Ay, esta carne está dura, el jugo está dulce, el jugo está... No, todo es una preocupación. Todo es una... Llegó el recibo del gas, del agua, llegó el recibo de la electricidad. ¿Qué voy a hacer? Muy caro. Ay, no, hermano. Sí, gente que viene preocupada por todo. El calentamiento global, Trump, Petro... Uy, no, hermano. Sí, esa es la gente que crece, no puede, se ahoga. Y hay otra, hermano, que permanece ahí en buena tierra, hermano, y hay veces que de pronto ni se da uno cuenta, hermano, y cuando viene uno a mirar, ve uno el resultado con el tiempo, hermano, ve uno ese árbol fructífero, hermano. Amén. Y ahí es donde tenemos que sentir satisfacción. Y nosotros tenemos, hermano, que procurar ser un árbol de esos, hermano. Mire, hermano, yo conozco personas que tienen muchos problemas y de pronto tienen que arrastrar con muchos defectos y con iniquidades, mañas, pero hermanos son tendientes a seguir con el Señor, no se rinden. Y escuche esto, no es que se enquisten en la religión. Ayer meditaba, yo decía, uy Señor, abrazar una religión, qué fácil es. ¿No le parece fácil? Eso es como el que se vuelve hincha de un equipo ganador, tan fácil, ¿no? Ah, que yo soy hincha del Real Madrid. Somos el mejor equipo del mundo. Que yo sepa, usted no estuvo allá metido allá ganando la copa, eran ellos. Tan fácil no ser hincha de la América. Yo me volví hincha de la América en un momento porque era en los 80 era el que mandaba. Ay, qué mérito hay en eso, hermano. En hacerse hincha del Real Madrid. Hágase hincha del Granada.
Hágase hincha del Atlético Huila, que va de último hasta esa gente que vaya a mirarlo a jugar allá con Fortaleza, pues allá, y perder además, jugar allá con los equipos de la B. Ese es un hincha, hermano, de corazón, ¿sí me entiende? Tan fácil eso. Aferrarse a una religión es fácil. El que busca religión la encuentra. Hay de todos los sabores y de todos los colores. Todos los gustos. Quiero ser un idólatra profesional, hermano. Le tenemos la Iglesia Católica Romana, le tenemos el hinduismo. ¿Qué quiere? El hinduismo es la iglesia de los millones de dioses. Es que yo no quiero la Trinidad católico-romana. Me gusta la Trinidad hindú. Bueno, listo, quiere adorar a Brahma y a Shiva y al otro y a Krishna. Listo, hágale. Se le tiene al elefante de 7 trompas y 8 patas, listo, hermano, hágale, adórelo. Se le tiene. No, es que yo no quiero ser tan idólatra, pero me gustan los templos donde hay... Escuche esto, yo no quiero ser tan idólatra, pero me gustan los templos que hagan referencias a lo histórico de la iglesia. Hasta la iglesia ortodoxa, romana. La quieren como la griega, más piedad mediterráneo, más abrigadita en el norte, se la tenemos. Es que yo soy más de las religiones nórdicas. Listo, hermano, adore a Thor. Y a toda esa divinidad nórdica, hágale. No, es que a mí me gusta más africana, listo, ahí están, ahí se le tiene, o no existe. Es que a mí me gusta el Buda, hágale, hay un templo en Tokio, el más grande del mundo, vaya, pero si usted quiere seguir al Dios de Israel, esto es lo que tiene que hacer, Y la salvación. es el Dios real, y quiere la salvación, quiere algo tangible, quiere algo en poder, quiere ver la gloria verdadera, es este Dios, al que usted tiene que seguir. Y del que estamos hablando acá hoy. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor, hermano? Amén, hermano. Ese Dios de las cuentas perfectas es el Dios que se encarga de todo. Dígale que está al lado. Dios, tranquilo, Dios se encarga de todo. Miren lo que dice el 147.4, ahí mismo en ese salmo dice: cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Oiga, Dios le tiene estrellas, el nombre a todas las estrellas. Qué locura. Imagínense, el hombre lo que hace con las estrellas es numerarlas. Correcto. Imagínense. Correcto. De la amplitud le tienen un numerito a la que medio han podido ver. Versículo 147, Salmo 147.4. Él te tiene nombre a todas las estrellas. La primera que creó le dio un nombre. Ahora, en cada sistema hay una estrella, o 2 o 3. Las galaxias están llenas de billones de sistemas. Cada galaxia. Ahora, en los cúmulos galácticos hay millones de galaxias. Y en los supercúmulos hay millones de cúmulos. Y en los supercúmulos hay millones de cúmulos. No, una locura. Incalculable. Y a cada una de esas estrellitas dice, o sea, se dice que la cantidad de estrellas viene siendo como si usted pudiera separar cada una de las pepitas de la arena, de todas las arenas del mar. Esas son las estrellas que hay en el universo. Y a cada visible, De lo que hemos podido del ver. universo visible. Y a cada una de esas Dios le tiene un nombre. Él se encarga de todo. Y él nos creó para hacernos partícipe de esa obra que él quiere hacer. No le dijo a Adán, bueno, yo le puse el nombre a todas las estrellas. Usted, amigo mío, le va a poner nombre a todos los animales. Yo por eso el otro día hablé acerca del trabajo de Adán. Que a la gente se imaginaba a Adán allá rascando el ombligo, colgado en una hamaca en el Edén. No. Él estaba haciendo una tarea tremenda. Y tú te llamarás 100 pies. Imagínense los insectos. Porque bueno, los mamíferos uno acaba rápido. Tú te llamarás ballena. Tú te llamarás perro. Tú te llamarás gato. Pero los insectos, tú te llamarás hormiga culona. Yo no sé cómo se llamará el nombre científico de la... Se ríe, ¿sí? Tú te llamarás hormiga arriera.
¿Y de los animales marinos qué? ¿Y los animales marinos? ¿Cómo así? No los conocemos. No sé, cuando vayamos al cielo, siéntese un ratico a hablar con Adán a ver cómo hizo. Oiga, Adán, hermano, estoy inquieto acá, ¿cómo fue la cosa? Oiga, parece jocoso que usted pueda hacer eso. Y de pronto preguntarle, y Adán, hermano, ¿qué pasó Él ahí? le dijo que él tenía que señorear la tierra. Sí, correcto, perfecto. Lo que pasa es que los lapsos no los conocemos. O sea, una vez lee en la Biblia que Dios le dijo a Adán, vaya usted y póngale usted el nombre a los animales de toda la... Y uno lo lee, pero uno no sabe esa orden desde que ahí pasó hasta que Eva sale a la luz. Pueden haber pasado siglos y uno como uno lo lee así, Perfecto, así uno es. no entiende lo que ha pasado en el fondo. Pero si era un hombre que era capaz de ponerle nombre a los animales del mar, eso le dice que ese hombre no era normal. Tenía que unas capacidades absolutamente extraordinarias que perdió con la caída y con la entrada de la muerte en el cuerpo de él. Pero ¿cómo hacía él para el tiburón de allá de las fosas de Noruega, de las profundidades? Correcto. Una locura, un hombre extraordinario era Adán. Y que tener una relación con Dios. Pues plena. Perfecto. Porque es lo que un hombre que todo lo tenía a favor, todo a favor y lo Y perdió todo. perderlo No, todo. no. Eso después, ahí todos tuvieron su grado de responsabilidad. Pero mire, ese es el Dios que se encarga de todo. Y es una condición que nos dio a nosotros, o sea, es un instinto. Toca tomar el control de nuestras vidas. Sí. Ahora, ya en Cristo, el control de nuestras vidas está en manos de Él. Pero nosotros somos unos ejecutantes, hermano. Y Dios nos va a demandar la administración de las cosas. Nos va a pedir, bueno, ¿qué hizo con sus hijos? Oiga, miren esto. Porque a veces nos imaginamos que Dios pone una fila. Y uno ahí en la fila esperando, ay, ¿cuándo será mi juicio? No, Él puede tener juicios simultáneos, ¿sabes? Él es omnipresente. Entonces, cada uno entra. Ahora, una de las cosas que yo vi en el cielo era que había un pocotón de cubículos. De gente que entraba a unos cubículos a hablar con Dios. ¿Qué es esto? ¿Dios puede hablar simultáneamente? ¿No lo puede hacer Dios? Sí, claro. Dios puede estar hablando a esta iglesia esto que está hablando hoy. Y por allá en África, el mismo Dios está hablando otra cosa. Y su presencia desciende aquí. Y su presencia desciende aquí y allá. Entonces allá Él se va a sentar con tranquilidad. Va a traer ángel. ¿Cuántos ángeles hay? Además, Millones y millones por persona. Por persona. Acá, venga un millón de ángeles acá a la audiencia de Antonio. Se sienta el Padre. El Padre es omnipresente. El abogado también. Entonces no hay problema, ¿sí me entiende? Y cada quien entra a su audiencia. Va a sacar todos los libros. Cuando Mónica se sienta ahí, va a sacar el libro de mamá. Tráigame el libro de mamá. Se puso colorada. paso. Recuerden, hermana, que cuando... A mí con el que peor me da es ese con el libro de esposa. Bueno, hay que empezar a hacerlo. Mire, escucha esto. Paso. Mire, por eso la sangre de Cristo borró nuestro prontuario. Ya está, todos quedaron preocupados. Sí, pero después de que le hemos aceptado. Bueno, eso sí nos debe generar temor. Después de que ya limpió nuestro pasado, encarguémonos de que aquí en adelante la cosa esté bien a tope. Por eso es lo que yo digo. Entonces, pero hay que empezar a hacer las cosas desde el conocimiento de Cristo. A ver, Porque es que además ahora tenemos el Espíritu Santo. Será más demandable porque es que nos dio el Espíritu Santo, hermano. y ese temor de Dios nos conduce a la santificación. Ahora quiero hablar de eso, porque eso es algo en lo cual Dios confirma quiénes son sus hijos. Ahorita lo voy a mencionar. Pero sigamos. Él es el Dios de las cuentas perfectas, ¿cierto? Miren lo que dice Mateo 10:30. Ya lo hablamos. Dice, un Dios que se encarga de todo. Miren lo que dice Isaías. Isaías, capítulo 46, versículo 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo porvenir, oiga.
Por eso hablo del Dios que advierte. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, dice. Yo anuncio lo que ha de venir. Y eso lo tiene ahí establecido desde antes de que el mundo fuera hecho. Mi plan se realizará, dígame, y haré todo lo que quiero. Miren este Dios, hermano. Ese es Miren el este Dios de la Dios. Biblia. Ese. Y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que tiene el control de todo. Porque vamos a temer, hermano. Amén, ese es mi Dios. Si estamos por la línea correcta, hermano, vamos en un barco con viento, el viento que golpea esas velas y nos lleva al destino correcto, hermano. Pero el que anda naufragando, hay uno subido en un pedazo de tronco, hermano. ¿Dónde está uno mejor? ¿En la barca o en el pedazo de tronco? En la barca. Claro, porque en el pedazo de tronco, insolación, deshidratación, ¿y qué más? Y los tiburones tratando de comérselo a Pero uno. en el pedazo de tronco estamos con Dios. Bueno, si usted quiere estar en el pedazo de tronco, no, con Dios es en la barca. Pero él nos puede proteger. No, estoy hablando de que Cristo es la barca. Ah, Cristo El la barca palo, está ¿no? dentro de la barca. Perfecto, entonces, hermano, bajémonos del tronco, vamos a la barca. Así es, amén. Porque ahí ¿dónde está la vela? Pero si no se pasa una tribulación, o sea, ella puede decir que La tribulación no me tumba de la barca. No, pero si hay un naufragio, ¿no qué hace? No queda en un tronco. No. No, pero es que se está hablando No. de que el plan de Dios Mire, es mire, le voy a citar el pasaje que me lo ayuda a entender. Jesús y la tormenta. Así es. no naufraga la barca. No naufraga la No barca. naufraga. Porque el Cristo Señor- no naufraga, hermano. Podrá venir el tiempo recio. Las olas me tratan de decir, lo voy a ahogar. Si estoy en la barca de Cristo no me voy a ahogar. No me voy a caer. Así es. Así es. Con Cristo no, mire, vamos a derrumbar esos argumentos del diablo de que vamos a estar en el tronco. No, en la barca. Así la tormenta hace, así me golpea la ola contra la cara. Así es. No voy a naufragar, hermano. La palabra dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré. Y tenemos O será que dice, aunque la sombra me aplaste, aunque me hunda en el fango y ya esté tragando tierra, no temeré. No. Pues en la casa dice que El Señor, perfecto. Las tribulaciones son las tormentas. Pero con Cristo, lo que parece terrible se soluciona en un solo momento. Amén. Él lo puede cambiar en un solo momento. ¿Cómo estaban los apóstoles? ¿Cómo era la tormenta entonces? Eran pescadores la mayoría de ellos. ¿Se cree que un pescador se aterra con cualquier lluviecita? La cosa es Esa gente pesca en alta mar con tormenta. Yo los he visto. Esos pescadores allá de San Andrés con tormenta pescan. Usted los ve ahí. Ahora, ¿cómo era la tormenta para que estuvieran aterrorizados? Muy fuerte. ¿Y cómo estaba el Señor? Tranquilo. Oiga, uno pasa un gato por el tejado y ¡ay! No puedo dormir. No me puedo concentrar para dormir. El vecino pone volumen y ¡ay! No me puedo dormir. El Señor dormía en medio de una tormenta. Y yo creo que ellos piden, hombre, ¿qué le pasa? Señor, maestro, ¿no ves que hay tormenta? La frase favorita del Señor, hombres de poca fe. Te detienes, tormenta. ¿Y qué pasó? ¿Y qué siguió diciendo el Señor? Volvió a descansar, ¿me entiendes? Él es la expresión de lo que nosotros tenemos que ser. Que se viene una tormenta social, económica, geopolítica en Colombia. ¿Cuál es el miedo? Que el huevo está a 600, ¿cuál es el susto?
El huevo está a 600, allá fui a comprar huevo, está a 600, a 600, hermano. Vienen de Alemania. Dejemos eso así porque eso es otro tema. Eso es otro tema. Menos mal ¿Ya? que yo tengo que irme a Alemania. Tiene, mi primo vive en Alemania, sí. Pero bueno, dejemos eso. Menos mal que yo tengo que irme Mire, lo que quiero decir es esto, no tema, hermano. ¿Sí me entiende? No tema. Porque estamos en qué? En la barca. Si ya se encaramó, no se bajen. Ay, que es que mire, que las sirenas. No, que la sirena viene hacia mí. No. Quédese en la barca, hermano. Y no se baje bajo ninguna circunstancia. Claro. Porque es ahí donde Él se encarga de todo. Amén, amén, así es. Oiga, pero yo a veces también tengo que esperar que llegue la barca. Porque con mi conversión pasó eso. Yo no estaba en la barca. Bueno, perfecto, es que de eso se trata. Súbase a la barca y no se baje de ahí. No se baje de ahí a pesar Bueno, de la tribulación. pero es que es tremendo lo que... Y dice que el plan se realizará y haré todo lo que quiero. Amén. Dios. Entonces, se nos mete eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Seguimos adelante, amén. Usted más bien no se desvíe. Eso, hay que Usted subir más el bien no propósito rechace el amor de Dios. Eso, amén. Usted más bien no contriste el Espíritu Santo de Dios, que amén. salga el propósito, que es el Bueno, propósito. ese Dios que se encarga de todo, que tiene cuentas perfectas, que todo lo conoce, es un Dios delante del cual no hay nada oculto. Así es. La palabra de Dios dice, Salmo 139. Salmo 139, ¿qué hora es? Una. Uy, caramba, y todavía me falta un poquito. Menos mal que usted es bueno para aguantar la tormenta del hambre. Un poquito de una hora. 139, versículo 1 al 3 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mire lo que el profeta le decía al Señor, hermano. Ah, qué relación le da ese hombre con Dios. Conoces todo. Como dijo Pedro un día, Señor, ¿a quién te puede engañar a ti, Señor? Ah, me va a poner aquí, me va a poner la careta de Caifás. Olvídese, un Dios no puede ser engañado. Así es, amén. Hay que ser sincero con Él. Amén. Decirle, Señor, tengo un problema con esto. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Orar, clamar. Amén. Tú conoces mis pensamientos, Señor. Y conforme a eso, pedir perdón si es necesario. Amén. Mire lo que dice Marcos 4:22. Es el que dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Cuando el Señor dice eso, no es que no haya sido manifestado para Él. Él ya lo vio, Él ya sabe el panorama, Él ya sabe lo que está debajo de esa cama. Lo que va a hacer el Dios es, lo va a sacar a la luz de los hombres. Mire, le tengo noticias. No quiero que... Tanto que se criticó a la Iglesia Católica por su pedofilia. Estados Unidos comenzó un proceso de cientos de pastores de la Iglesia Bautista Religioso. por abuso sexual. El mismo ancocho con otra olla. Eso está chévere. Lo saqué a la Hay que sacar la luz, hermana. La religión es religión. Hermana, yo le digo una cosa. Hermana, ¿qué oportunidad tiene uno, hermano, de andar caminando la vida cristiana sin el Espíritu Santo? Perdónenme, hermano. Nada, cero. No hay nada que hacer. Privado. No hay nada que hacer. Otro religioso más. Religiosos más, hermano. No hay nada que hacer. Y los mismos pecados de la antigüedad un día saldrán a la luz, hermano. Claro, el hombre no cambia. Pastores abusones, ladrones, manosones, homosexuales. Ahí está saliendo a la luz todo. ¿No dice la palabra que lo primero que juzga a Dios es su iglesia? Andemos derechos, hermano, y pidamos al Espíritu Santo tan repetitivos ustedes, todos los días pidiendo el Espíritu Santo exagerados. Ay, ven a mí, hermano, usted piense lo que quiera. Yo lo anhelo todos los días porque lo necesito, hermano. Porque si no estoy perdido, si está pensado, qué pereza ponerle tanto pereque a Dios, que le pido el Espíritu Santo todos los días. Es lo que más Dios quiere que le pidamos. Yo soy capaz de darlo todo, dice el Señor. Pídanme entonces el Espíritu Santo, dice él. Y si usted es un hombre de fe, dígale, bautízame cada día, Señor. Rocíame de él, métemelo en el corazón. Amén. Ahí está saliendo la luz. certificar que no puede perder la salvación. Hay que estar pegado al Señor. Es que la salvación está en eso, está en el río. Ahí, si usted está ahí usted está asegurado.
no se salga, anhélelo y sumérjase en ella. Cuando venga, sumérjase en ella, porque eso tiene que venir. Eso no es como orar por el plato de comida. Señor, bendigo este plato de comida, dame lo bueno de él. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ay, no, tráeme el Espíritu Santo, amén. No, hermano. No, como hoy en la alabanza que está de presencia, tan hermosa. Yo Perfecto. estaba Estaba inundado. llorando, hermano. Estaba llorando allá. Estaba llorando. La presencia de Dios. Una gloria. Sumergido uno en él. Tremenda. Si uno se olvida de todo lo demás, hermano, Sí, así todo es. lo demás. La presencia de Dios tan hermosa, la de hoy en la alabanza. ¿Quién no quiere eso? Pero ponerme yo a negar eso, no. Si usted quiere, hágalo. Pero le cuento, no hay nada oculto que no haya de manifestarse, hermano. Ahí están en ese problema. ¿Y con qué cara le hablan a los curas pedófilos? No, están iguales. Lo único es que el cura, la pedofilia la desarrolló por el tal celibato que tiene. Sigue diciendo, en Hebreos 4:13, ya casi vamos a acabar, hermano. Tenga un poquito de paciencia. Le toca cerrar la predicación. Y no tendría sentido por una sola parte hacer otro domingo más esta enseñanza. Hebreos 4:13 dice lo siguiente. Dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas, oigan, todo está desnudo delante de Dios y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo, hermano. Hermano, todo está allí, ahí está. Lo que ve, lo que está ahí a la vista y lo que no también. Todo está desnudado delante. Dios tiene, los ojos de Dios ven diferente, hermano. Ven diferente. Amén. Él todo lo ve, todo está expuesto. En ese momento nuestras mentes y nuestros corazones están expuestos delante de Él. Amén. Y miren lo que dice el apóstol Juan. Ya con esto terminamos. Primera carta de Juan, hermano. Capítulo 3, versículo 19 al 22. Miren lo que dice. El título dice confianza delante de Dios. En esto sabremos que somos de la verdad. Oiga, que somos de la verdad. Primera de Juan 3:19. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón. Escuche esto. Dios le ha dado al hombre una capacidad independiente de identificar cosas malas. Por eso hay personas, hermano, que no teniendo a Dios, logran entender que robar es malo, que mentir es malo, ¿sí? Que matar es malo. Y hasta otras cosas, que ver pornografía es malo, que el adulterio es malo. Eso es algo que Dios le ha dado al hombre. Pero dice la palabra. Y por eso, escuche esto, y por eso es que las religiones son peligrosas. Porque me hacen creer en mi propia facultad que yo soy bueno. Eso es lo que hace. Ay, como yo no soy marido como fiel. Y bueno, como yo no miento o miento muy poco, soy bueno. No, es algo que el hombre puede hacer. Yo conozco personas que han logrado salir de la drogadicción sin Dios. Difícilmente, pero lo pueden hacer. O sea, sacan fuerza para hacer esto. O sea, desde nuestro corazón podemos llegar a ciertas cosas. Y la religión lo que hace es confundirnos y creer que como hemos alcanzado esas cosas, estamos con Dios y Dios está con nosotros. Pero dice el Señor, pero mayor es Dios que nuestro corazón. O sea, como quien dice, usted puede ver algo de su propia maldad, pero la profundidad del corazón solamente Dios la conoce. Y desde esa visión profunda de Dios, Dios dice lo siguiente, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios.
No nos podemos confiar de nuestro propio discernimiento, hermano. Por eso la Biblia decía, del pecado oculto, líbrame, Señor. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos una iniquidad, que es algo mucho más complejo que un simple pecado. Es algo que tiene que ser operado en una dimensión profunda del Espíritu y de la revelación de Dios. Y escuche esto, muchas veces la salvación depende de ese tipo de cosas. ¿Usted sabía? ¿Se necesita el Espíritu Santo entonces o no? Y Él es el que genera una buena conciencia en nuestro corazón, amén. ¿Dónde es que Dios nos habla? En nuestro corazón, hermano. Ahí es donde Dios, desde su todo conocimiento, ahí es donde Dios de todo lo que ve, y ahí es desde donde Dios todo lo advierte. En el corazón, el Espíritu de Dios nos habla al corazón. La guianza de Dios nos habla al corazón. Y cuando eso ocurre, Dios dice, pueden confiar en mí. Cuando eso ocurre, Dios dice, yo no los voy a dejar atrás. Yo no los abandonaré. Yo no dejaré que caigan. Yo no dejaré que tropiecen ni que sucumban. Si es que eso está pasando. Porque si no está pasando es porque no está el Espíritu en la persona. Y si no está el Espíritu, hay que pedirlo, hermano. Y escuche esto, cuando Dios habla con precisión, con exactitud, con contundencia, con voz de trueno habla Dios muchas veces, con tal de que no nos perdamos. Y cuando eso es así, hermano, entonces Dios dice, está en el versículo 22, dice, con esto terminamos, dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Y dice amén. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, usted puede haberse aprendido toda la biblioteca de teología del seminario, toda, de memoria, pero si Dios no le está hablando a su corazón, no hay nada que hacer. Si el Espíritu no está brotando desde su corazón, no hay nada que hacer, hermano. No hay nada que hacer. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos mantenga en esa gloria, amén. Y que vivir en esa dimensión nos va a permitir, hermano, que cuando lleguemos a rendirle cuentas a Él, salgamos lo más avantes posible, amén. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, por la palabra que nos has regalado, Señor maravilloso, y por toda esta presencia que tú has traído el día de hoy, Señor. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, pidiendo, Rey amado, que nos afiances, Dios, con tu Espíritu, como hablábamos ahora, que no permitas tú, Señor, que naufraguemos, Señor. Que tú nos des la fortaleza para resistir la tentación. Que nos dé la revelación, el poder para romper las cadenas, Señor. Para romper toda iniquidad. Para caminar, Señor maravilloso, en victoria. A pesar de la hostilidad. A pesar de la prueba. A pesar de la tribulación, Señor. Y que el Espíritu Santo se meta en nosotros, Señor. Y siempre esté allí, Señor, brotando. Y tú nos estés hablando, tu voz sea retumbante en nuestro corazón permanentemente, Señor maravilloso. Y que tu palabra, Rey de la Gloria, tu palabra esté allí, Señor, produciendo fruto rebosante, Señor. No fruto aparente. Señor, no el efecto de la levadura, Señor, sino el efecto de tu poder en nuestros corazones, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y yo pido, Señor Santo, que para cada uno de mis hermanos, Rey de la Gloria, así como tú lo dijiste, Señor, tú vas a cumplir todo plan y tú vas a hacer lo que quieres, tú que eres el Dios de los designios, el Dios que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo advierte, que tiene el control, que todo lo sustenta, el Dios de las cuentas perfectas, Señor maravilloso, el Dios omnisciente, que ve
lo que hoy está pasando y ya ves el resultado final, Señor. En ese resultado final estemos nosotros. Por eso oramos, Señor Santo, para que ninguno de los que está acá y de los que ha recibido esta palabra, Señor, y de los que hacen parte de nuestras familias y de nuestras congregaciones, ninguno se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, Señor. Espíritu de Dios, sella esto con tu poder, en el nombre de Jesucristo, quede allí y que rinda el fruto rebosante que tú esperas, Rey de la Gloria. En nombre de Jesucristo, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el sumo sacerdote. Toda ofrenda, Señor, diezmo y todo acto de liberalidad, Señor, maravilloso, de generosidad, lo hacemos reconociendo, Señor, que tú eres el que intercede por nosotros delante del Padre, que tú eres el que murió por nosotros y tienes el registro de tus marcas en favor nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Oramos, Señor, destruyendo toda enfermedad de los cuerpos, sana los cuerpos, Señor, con tu unción y con tu poder, y toda enfermedad que arremetida en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo. Atamos todo espíritu de ruina, de pobreza, de escasez, de miseria, y le echamos al abismo, Señor. Y, Señor, pedimos que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Bendecimos a todo este pueblo, Señor. Bendice nuestro país y trae lo que este país necesita, que es un avivamiento, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que tú nos bendigas, Señor, y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a todo hermano que ha visto la enseñanza que hoy se ha impartido y que sea para provecho de los que creen, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta semana que viene esté llena de tu presencia y de tu respaldo. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga mucho y que les sea una semana maravillosa para ustedes y sus casas. Amén y amén. Chao a todos los que estaban allí conectados. Dios los bendiga. Chao.